Vale, voy a empezar esta grabación y voy a empezar a compartir pantalla para que empecemos ya con el tema de hoy, que son las especias. Vale, este es un tema, no sé si lo veis bien, yo creo que sí, pero bueno, el caso es que este es un tema que quería hace tiempo hacer porque en Volver a lo Esencial, sabéis que tratamos la salud natural de la mujer. Y a mí me gusta mucho recuperar esa sabiduría que hemos tenido tradicionalmente las mujeres desde el hogar, de cuidar de nuestra salud, con cosas súper sencillas, cosas muy básicas que tenemos al alcance de nuestra mano y que muchas veces no valoramos, no le damos importancia y otras muchas no le dedicamos el tiempo porque ponemos prioridad en muchas otras cosas. Evidentemente, muchas veces no podemos evitar pues el tiempo que dedicamos al trabajo o a los hijos, las que tengáis hijos, etcétera. Hay cosas que son inamovibles y no tenemos flexibilidad. Pero muchas veces sí que priorizamos dedicar tiempo al teléfono o priorizamos dedicar el tiempo a otras cosas que realmente no nos aportan nada, cuando si volvemos a rescatar esos momentos para nuestro cuidado desde la salud, desde nuestro hogar, pues va a repercutir en la salud familiar y en el bienestar de nuestra vida, ¿no? Entonces, el día de hoy quería hablar un poquito de las especias porque yo las uso muchísimo, pero pues siempre es interesante profundizar un poquito en ellas y ver qué tenemos ahí a nuestro alcance, ¿no? Entonces, bueno, como las que ya me conocéis, soy Laura. A ver, esta. Soy Laura Masía Maravilla y desde hace más de 15 años me dedico a las terapias naturales. En un primer momento estudié trabajo social y me dediqué mucho al activismo social, todo lo relacionado con el ámbito social, me interesaba mucho pues ayudar a otras personas y todo este tema, pero por cuestiones un poco, eh, digamos, de ideologías y éticas, etcétera, pues no encontraba el lugar de trabajo que a mí me gustaba. Entonces, durante un tiempo estuve reflexionando mucho a qué quería dedicarme y decidí apostar por algo que hacía desde siempre, desde pequeñita. Yo he hecho masajes, siempre he ido a tocar los pies y las cervicales ahí a mi familia. Y entonces era algo que me salía de manera natural y empecé a formarme en eso, primero en masajes y luego pues ya empecé también con la medicina china, luego estudié también yoga, pilates, bueno, muchas cosas de danza, siempre relacionado con la salud y el cuerpo, ¿no? El movimiento, etcétera. Y también pues la fitoterapia, los aceites esenciales, bueno, todas estas cosas que nos encantan. Y la verdad es que la cocina ha sido algo que yo no ha sido mi arte para nada. Y justamente por eso es un tema que en los últimos años he tratado mucho para yo aprender a cocinar, porque pues digamos que sobrevivía en la cocina y poco a poco pues voy aprendiendo más y voy descubriendo todas esas posibilidades maravillosas que nos ofrecen pues todos esos ingredientes que tenemos en la cocina. Entonces, en el día de hoy quería hablarte de las especias porque son un recurso que se ha utilizado desde pues en toda la historia, ¿no? Podemos incluso, por ejemplo, como sabéis, soy cristiana y leo la Biblia y ahí siempre se nombran los aceites esenciales, se nombran las especias, entonces es algo que tenemos desde tiempos inmemoriales en nuestras tradiciones, sea cual sea la tradición, si nos vamos a América, si nos vamos a Egipto, si nos vamos
donde quieras que vayas, las plantas y las especias, que es el tema que nos trae hoy, pues siempre se han utilizado, ¿vale? Y bueno, yo también desde el punto de vista de medicina tradicional china, también se usan mucho todo lo que son las plantas, las raíces, cortezas, todas estas cosas. Y bueno, la intención de hoy es recuperar ese valor que tienen estas especias y que aprendamos un poquito más de ellas. Y vamos con la primera. Vamos a hacerlo ligero para que sea una clase un poquito corta, para que no se haga muy pesado y luego vais a tener acceso al documento que os voy a enviar, ¿vale? Si por lo que sea no lo tienes, luego me puedes escribir y yo te lo enviaré. En primer lugar tenemos la cúrcuma, que ahora está muy nombrada, está muy de moda el uso de la cúrcuma y es maravilloso porque tiene un montón de propiedades. Es originaria del sudeste asiático y pertenece a la familia del jengibre. Es como esas raíces, como veis, tienen casi la misma forma que el jengibre. Tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, hepatoprotectora. O sea, hepatoprotectora quiere decir que cuida el hígado, es digestiva, es depurativa, regula el metabolismo, mejora la función del hígado, como hemos dicho, y ayuda en dolores articulares, sobre todo por esto del tema de la inflamación. Sabéis que la inflamación interna que tenemos repercute muchísimo en los dolores articulares y también ayuda en las digestiones. En la medicina ayurvédica en la China se ha usado para tratar inflamaciones, problemas del hígado y como tónico general. Luego, para los usos que podéis hacer son en guisos, sopas, arroces, bueno, todos, yo la verdad es que lo uso muchísimo en cualquier guiso. Luego, una receta que también está así, es muy conocida, es la leche dorada y es muy fácil de hacer. Podéis coger una taza de bebida vegetal, a mí por ejemplo me gusta mucho la almendra, y le pones una pizca de cúrcuma. Siempre se recomienda, cuando usemos la cúrcuma, siempre la vamos a usar con la pimienta, ¿vale? Porque la pimienta nos ayuda a absorber la curcumina. Es como un potenciador. Luego le podemos poner un poquito de canela y ya si te gusta, pues un poquito de miel o algún endulzante natural, ¿vale? Lo hervimos la leche natural y cuando ya esté, ya esté calentito, ya le puedes añadir la cúrcuma, ¿vale? Y los ingredientes. Como curiosidad, en la India se utiliza también como tinte natural. Ya sabéis ese color que tiene y si lo habéis tocado, te quedas ya con ese color que cuesta un montón que se vaya, ¿no? Y bueno, todas estas bebidas calentitas para ahora el otoño son medicina, nos van a ayudar muchísimo con el sistema inmunológico a reforzarlo y a prevenir un montón de gripes, resfriados. A ver que ahora esto está pensando. Vale. Luego vamos con el jengibre. El jengibre es originario del sudeste asiático, es cultivado en India, China y Jamaica. Sus propiedades es digestivo, carminativo. Cuando decimos carminativo es que ayuda con los gases. Es estimulante de la circulación, antiinflamatorio y expectorante. O sea, se utiliza muchísimo para remedios del sistema respiratorio. O sea, va muy bien para todo lo que son esos resfriados, esa congestión, cuando se te queda ahí en el pecho esa mucosidad, pues ayuda muchísimo beber mucha agua con jengibre y un poquito de limón también. En la medicina tradicional china se utiliza para tonificar el yang,
calentar el bazo y estómago. Sabéis que el estómago tiene una energía calentita, necesita ese calor y esa temperatura caliente para ayudar a la digestión. Entonces, el jengibre nos ayuda a calentar y por eso también ayuda al sistema digestivo. En Ayurveda también se le considera una hierba caliente y activa la digestión. Yo también lo utilizo muchísimo, sobre todo una rodajita de jengibre cuando te haces un té, una infusión. Está muy rico y le da ese toque un poquito especiado y muy, muy interesante para ahora otoño e invierno. Después tenemos la canela. La canela es una maravilla, me encanta porque me encanta lo dulce y siempre que le pones un poquito de canela a tu bebida, ya no necesitas el azúcar. Entonces a mí me gusta mucho usarla porque es como que me engaño un poquito, ¿no? Me distraigo con la canela, con ese aroma que tiene y ya no necesito más azúcar. Entonces, originaria de Sri Lanka y del sur de India. Es estimulante, carminativa, digestiva, antiséptica, reguladora del azúcar en sangre, muy interesante para los diabéticos. Es afrodisíaca y tonifica el corazón. En Ayurveda y en medicina china se utiliza también para calentar. Todas estas que estamos viendo, todas las especias normalmente son calientes y nos van a ayudar con la circulación y con el sistema digestivo. Se utiliza muchísimo en postres. Como os comentaba anteriormente, al tener ese sabor que está tan rico, pues nos va a evitar utilizar más azúcares y entonces lo podemos utilizar como ese endulzante en nuestras compotas, también en nuestras infusiones. Y aquí tenéis una recetita de compota de manzana, simplemente ponerle un poquito de agua, dejar que se haga blandita y con unas gotitas de limón y un poquito de canela, pues es un postre súper rico que nos ha evitado tomar esa galletita o ese dulce que mejor nos lo evitamos, ¿no? Lo digo por experiencia que yo soy muy golosa. Y bueno, luego tenemos el clavo. El clavo, yo siempre que pienso en clavo, pienso en ese dolor de muelas. Entonces, el clavo, imprescindible tenerlo en nuestra cocina como botiquín, porque nos va a ir muy bien para todo lo que es las hinchazones en la boca, como analgésico, como aquí veis. Es originario de las Islas Molucas en Indonesia y es antiséptico, anestésico, digestivo, antiparasitario, estimulante y expectorante. O sea, nos da esa sensación analgésica y también va a desinfectar todo lo que tengamos en la boca. Entonces es muy bueno como hacer masticarlo simplemente o hacernos una infusión para hacer enjuagues. Va muy bien esto. Es usado en China y la India desde hace más de 2000 años para tratar problemas digestivos y dentales. Por eso también muchas pastas dentríficas, no me sale, se utilizan se llevan el ingrediente del clavo. ¿Vale? Aquí tenemos, es súper bonito el clavo. Y también lo podemos utilizar para nuestras cocciones, nuestros guisos, ¿vale? Y aquí, como os comentaba, pues lo podéis utilizar para hacer una infusión y hacer un enjuague. Una curiosidad, en China imperial se exigía a los funcionarios masticar clavo antes de hablar con el emperador. O sea, también nos ayuda con el aliento, con la higiene bucal. Básicamente es uno de los primeros en los que pensamos.
Luego el cardamomo no lo utilizamos tanto aquí, pero es muy rico. A mí me encanta ponerlo en las infusiones y es originario de la India y de Sri Lanka. Tiene propiedades medicinales como que es digestivo, carminativo, estimulante, afrodisíaco y expectorante. Se utiliza mucho en las cocciones también. Aunque ya te digo, aquí yo creo que la gente no lo utiliza tanto. En otros países sí que se usa más, pero siempre da ese toque muy rico. Yo lo he usado más para infusiones. Para cocciones, la verdad es que yo no lo uso tanto. Y cuando hago un chai, que luego os pasaré la receta también, pues siempre uso el cardamomo. Y bueno, como hemos dicho, ya tiene estas propiedades: digestivo, carminativo, estimulante, afrodisíaco y expectorante. Y se usa para equilibrar el sistema digestivo y despejar la mente. Es conocida como la reina de las especias. Luego el coriandro, que en realidad es como esa semillita del cilantro. Yo tengo más costumbre de usar el cilantro fresco, pero y lo iba a incluir en este dossier, pero he pensado que voy a hacer otro dossier sobre las hierbas aromáticas que podemos utilizar en la cocina. Así que hoy simplemente me voy a referir más a todo lo que son semillas, cortezas, todo lo que es conocido más eh, como las especias, ¿no? Entonces el coriandro es originario del Mediterráneo y Oriente Próximo. Es digestivo, depurativo. O sea, el cilantro, cuando pienso en el cilantro, es depurativo total. Elimina los metales pesados, pero bueno, eso también, la planta en sí, o sea, el cilantro fresco es genial. Entonces, luego también es antibacteriano, calmante y regulador del colesterol. Es usado en la medicina árabe y ayurveda. Favorece la digestión y eliminación de toxinas. La verdad es que sí que los árabes utilizan mucho las especias pero bueno, ya te digo, en todas las tradiciones se usa. Yo me he estado mirando en varios sitios y desde América, desde siempre se ha usado, ¿no? Como medicina. Luego podemos utilizarla en infusiones para digestiones pesadas y una curiosidad que se llama, su nombre, coriandrum, viene del griego, que significa chinche, por el olor de sus hojas frescas. Bueno, y aquí lo veis. Estas, estas semillas, igual que el cardamomo, que tienen esta forma así cerradita, es interesante machacarlas un poco antes de utilizarlas en la cocción, porque al estar abiertas van a ser mucho más fácil que se disuelva y que saquen todas sus propiedades. Así que con un mortero o simplemente con otra cucharita podéis presionarlas un poco para que se abran. Así vais a aprovechar mucho mejor todas sus propiedades. Luego tenemos el anís estrellado, que viene del sur de China y Vietnam, y es carminativo, digestivo, expectorante, antiespasmódico y calmante. En medicina tradicional china se usa para tonificar el chi de bazo y calentar el centro. Lo podemos utilizar también en infusiones, sopas, caldos. La verdad es que yo os invito a que experimentéis. Yo, por ejemplo, el anís tampoco lo uso tanto en mis guisos. Yo en los guisos casi siempre uso, o sea, siempre pimienta, cúrcuma, jengibre, el pimentón de la Vera que me encanta. ¿Qué más? Eso es básicamente un montón de ajo. Y
Luego para infusiones sí que utilizo mucho la canela, el cardamomo y siempre un poquito de pimienta va muy bien y el jengibre. Y bueno, aquí continuando con el anís estrellado, lo podemos utilizar en infusiones, en caldos. Es uno de los ingredientes principales del licor pastis y el famoso Five Spice chino. El Five Spice yo no lo conozco, la verdad, pero el pastis sí, el pastis que es digestivo y bueno, está muy bueno. Luego tenemos el anís verde, que es original del Mediterráneo y del Oriente Medio. Se cultiva desde la antigüedad en Egipto, Grecia, Roma, donde ya se usaba como digestivo. Pertenece a la familia de las apiáceas, igual que el hinojo, el eneldo y el comino. Tiene propiedades digestivas, carminativas, alivia gases, cólicos, digestiones lentas, es antiespasmódico, calma espasmos intestinales y menstruales, es expectorante y suavizante, útil para la tos, resfriados, congestión respiratoria. O sea, es una maravilla el anís, lo podemos utilizar un montón este otoño e invierno. Favorece la producción de leche materna, esto es una curiosidad, y es antimicrobiano y refresca el aliento, ¿vale? Desde la antigüedad se usa sus semillas para preparar infusiones digestivas y como condimentos. Por ejemplo, en mi pueblo, en Valencia, y bueno, me imagino que también en cualquier lugar de España, pero en los dulces, el anís verde es un clásico, o sea que realmente nosotros lo apreciamos porque da ese sabor tan rico, pero esa sabiduría tradicional, pues sabía que les iba muy bien para el estómago, ¿no? O sea, igual con la tradición se pierde el sentido de por qué hacemos las cosas, pero si indagamos un poco, vemos que si le ponían ese ingrediente a esos dulcecitos que comíamos después de comer, pues tenía su sentido digestivo, ¿no? Siempre hay un motivo en la sabiduría popular. En la cocina tradicional mediterránea se usaba tras las comidas para sentar el estómago. También en muchos licores, ¿no? En los licores que tenemos en los pueblos, esos licores de hierbas, pues el anís siempre está. De hecho, aquí en Valencia, que es la casalla, ¿no? Que siempre es un licor es fuerte, pero tiene sabor, ese sabor anisado y es un digestivo en realidad, si no se abusa de él, porque es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, lo podemos utilizar en las sopas, en los guisos, en las infusiones y sobre todo, pues eso, tradicionalmente se ha usado en la repostería. Realmente si aprendemos a combinar un poquito todos estos ingredientes como son el anís y la canela, las manzanas, las compotas de manzana, de pera, pues la verdad es que son un buen sustituto de esos dulces procesados que realmente con un poquito de idea y con muy poquita preparación, pues tienes ese dulce que te gusta igual comer después de comer o para la merienda y es mucho más saludable. Curiosidad, en la Edad Media se creía que el aroma del anís ahuyentaba a los malos espíritus del estómago. Y bueno, son leyendas, ¿no? que había en la antigüedad. Y bueno, tenemos la pimienta. La pimienta yo la uso muchísimo para cualquier cosa, para siempre que preparo una verdurita, una pasta, lo que sea, siempre una pizca de pimienta. Y ya te digo, siempre la vamos a usar junto a la cúrcuma. Es originaria del sur de la India y tiene propiedades estimulantes, digestivas, expectorantes, antiséptica y antioxidante. Potencia la absorción de otros principios activos como la curcumina. Por eso se utiliza siempre como un pack.
En la medicina china y en la Ayurveda se utiliza como tónico, digestivo y circulatorio. La podemos utilizar también en cualquier guiso, en las sopas, también en nuestros salteados de verduras. Ya te digo, yo lo utilizo para todo, para la carne, siempre. Me da ese toque, no sé, como que le quita, le da ya esa característica de la pimienta y está muy rica. Luego se puede moler, si la compráis así, la podéis usar para guisos y si es ya para algo más como la carne o un poquito de verdura, pues a mí me gusta usarla ya molida, ¿no? Pero bueno, tengo las dos, porque esta más en semilla, pues para los guisos va muy bien. La puedes también retirar si quieres. Una curiosidad es que en la Edad Media valía tanto como el oro. Ya sabéis que las especies siempre han sido muy valoradas y como, como moneda de intercambio incluso. A ver que ahora se me ha quedado esto colgado. A ver, estas son las cosas que pasan en el directo. Y ahora no sé por qué se me ha quedado ahora, ahora. Vale, voy a recuperar el lugar donde estábamos. Vale, estábamos aquí en la pimienta. ¿Estáis viendo la pantalla? ¿Me podéis alguna decir si lo veis? Ah, vale. Me veis a mí, vale. Ahora voy a ver si lo puedo compartir otra vez. Gracias. Vale. Recuperamos. Vale. Entonces, vamos con la nuez moscada. Yo la verdad es que la nuez moscada no la utilizo tanto. Sí que me gusta usarla en temas más de postre o en alguna carne, pero así como otras especias las uso todos los días, la nuez moscada no tanto. En alguna carne, por ejemplo, así a la plancha y tal, sí que me gusta a veces ponerle un poquito de nuez moscada o en algún postre.
pero ya te digo, no tengo tanta costumbre de usarla. Es originaria de las Islas Molucas y tiene propiedades medicinales, digestiva, relajante, afrodisíaca, analgésica y ligeramente sedante, usada para tratar el insomnio, el dolor de estómago y las digestiones lentas. Podéis utilizarla en sopas, purés, postres, leche o vino caliente. Mira, el vino caliente está muy rico, que lo hacen sobre todo en Alemania, lo he probado yo. Y también para esta época de invierno, pues ese vino calentito con especias está riquísimo y eso es medicinal total para un día así de invierno. Y una pizca en leche tibia antes de dormir para calmar el sistema nervioso. Esto es una curiosidad interesante. En dosis altas puede ser tóxica, entonces siempre muy poquito. Pero bueno, a mí la verdad es que me falta investigar un poquito, experimentar con la nuez moscada. Me apetece ir utilizándola un poquito más. El comino lo uso muchísimo, sobre todo en las legumbres. Sabéis que en las legumbres sí o sí hay que echarle un poquito de comino, que nos va a ayudar muchísimo con las digestiones, los gases, ¿vale? Procede del Mediterráneo oriental y Egipto. Es carminativo, digestivo, antiespasmódico, estimula el apetito y reduce el hinchazón. Es muy usado en la cocina árabe, india y mediterránea. En medicina tradicional china se emplea para tonificar el bazo y facilitar la digestión. Ya os digo, yo para todo lo que son los garbanzos, lentejas, cualquier legumbre, le pongo un poquito de comino. Se usa en legumbres, verduras, panes, etcétera. Podemos tostar las semillas y añadir al final de la cocción. Yo la verdad es que no las tuesto, yo simplemente le pongo el comino y normalmente utilizo la olla a presión y ya está. Lo pongo al final antes de cerrarlo y ya está. Y como infusión también se puede utilizar las semillas. Pero yo la verdad es que como infusión no lo utilizo tanto. Oye, es que se me queda colgado. Bueno, si se queda colgado lo vamos a dejar aquí. A ver. Bueno, chicas, la tecnología me ha vencido una vez más, pero prometo que lo superaré. Y, y nada, ya os pasaré el documento porque creo que aunque todas conozcáis las especias, creo que es interesante siempre saber esas curiosidades. Gracias, gracias, Tess. No, aquí con toda la calma. Esto hay que tomárselo con la calma. Y simplemente eso, os pasaré el documento porque creo que todas cocinamos con las especias, pero muchas veces no sabemos esa curiosidad o muchas veces lo hacemos casi automáticamente de echarle lo que le habéis echado toda la vida y no nos damos cuenta del valor tan importante que tienen. Y, por ejemplo, aparte de cocinar con ellas, es muy interesante darse cuenta, por ejemplo, cuando tenemos un resfriado o cuando tenemos un dolor de estómago, igual mucha gente recurre a unas pastillas cuando tiene en la cocina ese anís, cuando tiene en la cocina esa infusión que podría hacerse, esa infusión de jengibre con anís, y está tan rica y te soluciona el problema, ¿no? Entonces,
Vale, perfecto, Ana. Y entonces, el tomar conciencia de la riqueza que tienen las especias y otros días que hablaremos de las plantas que podemos usar en la cocina, etcétera, pues cuando tomamos conciencia de ese valor, de la riqueza que tienen, pues podemos utilizarlas de manera más consciente. A ver, voy a... Yo hoy tengo el cuello con tos pillado y voy a tirar de jengibre y limón. Perfecto. Y ves, es que el jengibre es una maravilla para todo el tema respiratorio. A ver, yo no sabía el comino con las legumbres. Pues sí, yo siempre, vaya. Y bueno, si queréis compartir alguna que utilicéis, pues aquí también podéis compartirlo y si no, en el grupo, porque todas igual, en cada pueblo hay unas tradiciones y quizás es interesante también compartir si tenéis algún truquillo de vuestro pueblo. A ver, yo no dolía la barriga un poco y tomaba anís. Muy bien. Pues sí, yo creo que en todos los pueblos hay una riqueza muy grande del uso de las especias. Y, vale, genial la receta de tarta, a ver, de tarta de calabaza. Me encanta. Y para este tiempo, genial. Mira, aquí también en Valencia tenemos un montón de dulces con la calabaza. Ya os pasaré también recetitas. Bueno, pues muchas gracias, chicas, por estar aquí. Os pasaré el documento por el grupo. Espero que experimentéis, más allá de las que ya utilizáis de manera natural, porque en vuestro pueblo se utiliza el pimentón de la Vera o se utiliza el jengibre, pues que también, si alguna de las que hemos nombrado no la utilizáis, yo, por ejemplo, el jengibre en semilla no la suelo utilizar, pues que experimentéis con otras que no tenéis tanta costumbre de utilizar, ¿vale? Como que así abrimos el abanico de posibilidades. Bueno, muchísimas gracias a todas, perdonad por los problemas técnicos y vamos mejorando día a día. Un besote a todas y muchísimas gracias. Besitos. Chao.